estamos frente a una nueva campaña de soja. Los productores, los técnicos en este momento se encuentran programando, armando la planificación del cultivo, y al momento de planificar se hace necesario, entre otros parámetros a definir para el cultivo que viene, elegir el genotipo, elegir la variedad de soja que vamos a utilizar. En este sentido, nos parece importante recalcar que para la región en la que se encuentra la agencia de INTA de Bragado, el centro norte de la provincia de Buenos Aires, la paleta de variedades a elegir es bastante amplia, es muy extensa, ofreciendo al productor diferentes grupos de madurez, diferentes largos de ciclo o diferentes características en esas variedades, por lo cual generar información en ese sentido resulta importante. En la agencia de INTA venimos realizando ensayos de variedades de soja, desde esos ensayos que contemplan la exploración de rindes, o sea, la evaluación comparativa de rendimientos entre variedades, hasta ensayos que tienen que ver con la estructura del cultivo, con la fertilización del mismo y demás. Yendo a la charla, que un poco lo que en este momento nos interesa es hacer foco en las variedades. Para ello, la agencia conduce uno de los sitios de la Red Nacional de Evaluaciones de Cultivares de Soja, Rexon, el sitio de PLA, con la intención de generar información, de probar todos los materiales que se encuentran participando de la misma. Y bueno, el año pasado fue un año de evaluación, y este año nos encontramos en vistas de realizar un segundo año de exploración de rendimientos. Esta red es una red nacional. Este es solamente un sitio más de la red que conduce el INTA en conjunto con la Asociación de Semilleros Argentinos. Y en este caso, en la localidad de PLA, probamos 5 grupos de madurez y 2 épocas de siembra. Y todos son ensayos que se hacen en microparcelas, con repeticiones y cumpliendo con criterios estadísticos para poder comparar. A esto se suma también los ensayos que realizamos en franjas, en campos de productores, con otros técnicos, con APRESID, con CREA, con otras organizaciones que también generan información similar, de modo de poder complementar, contrastar la información que vamos generando en territorio. En el caso de la soja, elegir la variedad es un paso del cultivo bastante importante, en el sentido de que, no solamente porque una de las elecciones que hacemos al momento de elegir la soja es el grupo de madurez que vamos a utilizar. Ese grupo de madurez está relacionado con el largo que tiene el ciclo y cómo responde a la temperatura y el fotoperíodo de cada región. En general, en la zona se utilizan grupos de madurez que van entre los 4 cortos a los 4 largos, y eso está bastante difundido. Sí es importante tener en cuenta que el cultivo de soja responde al ambiente con el grupo de madurez, por lo cual al momento de elegir ese grupo a utilizar, estamos de alguna manera definiendo, en función de la fecha de siembra, el momento en que vamos a ubicar el periodo crítico del cultivo. Y acá está la importancia de elegir bien el genotipo. También es cierto de que el ambiente donde vayamos a sembrar el cultivo de soja es muy influyente en el rendimiento final que vamos a obtener. Y a la vez hay una interacción entre el genotipo y el ambiente. O sea, sabiendo todo esto, uno de los objetivos de nuestros ensayos es conducirlos de manera de tratar de abarcar diferentes fechas de siembras y utilizar diferentes grupos de madurez para poder, de algún modo, ofrecerle al productor información que esté generada en todas las situaciones que se le pueden dar en una campaña, desde el momento en que inicia la siembra hasta la posibilidad de tener que sembrar en fechas mucho más tardías o en condiciones de cultivos de segunda. O sea, tratamos de que haya un abanico de posibilidades para saber cómo responden los diferentes genotipos a las distintas fechas de siembra. ¿Qué miramos cuando llega el momento de elegir una variedad de soja? Bueno, como venimos diciendo, el grupo de madurez, el largo del ciclo, es una de las primeras cosas que miramos, pero también nos interesa saber qué potencial de rendimiento tienen y con qué estabilidad logran esos rendimientos.
En este sentido, la información generada por la REXO brinda en todos los grupos de madurez y en una multiplicidad de localidades la información referida a qué materiales tienen un rendimiento promedio superior al resto, y a la vez, al poder comparar entre localidades y en algunos casos entre años, da la posibilidad de establecer también qué cultivares son los que logran ese rendimiento con una mayor estabilidad. Esta es información muy importante para los productores, para los técnicos al momento de seleccionar una variedad. Otros atributos que miramos al momento de elegir una variedad de soja son, por ejemplo, el comportamiento a enfermedades. En este sentido, mancha ojo de rana o muerte súbita son las dos enfermedades preponderantes. Las enfermedades de fin de ciclo también son importantes, pero el productor para esto ya tiene adoptado un paquete tecnológico que le permite controlarlas mejor. Otro atributo importante al momento de elegir una variedad son el tipo de tecnología que cada semilla trae. O sea, en este sentido el mercado ofrece varias alternativas, como por ejemplo las sojas STS, o sea, que son resistentes a sulfonilureas, o las sojas Intacta, Impro, o sea, que tienen la posibilidad de reducir el efecto de plagas relacionadas con lepidópteros, o también últimamente en el mercado están apareciendo variedades Enlist que tienen resistencia también a glufosinato de amonio. Y todas estas características el productor las tiene disponibles en determinadas variedades y en función de la condición de cultivo que le toque enfrentar, puede intentar elegir, optar por alguna variedad con alguna de estas tecnologías. También es importante no solamente conocer el grupo de madurez y saber qué tipo de tecnología y qué comportamiento tiene frente a enfermedades, sino también sumar lo que es el comportamiento agronómico de cada variedad. Y en este sentido, las diferentes variedades de soja tienen diferencias que tienen que ver con su porte, con la altura final que van a lograr, con el tipo de ramificación, con la susceptibilidad al vuelco y con no sé, una susceptibilidad al desgrane, por ejemplo. O sea, todos estos caracteres agronómicos también son importantes y le permiten al productor cerrar una mejor toma de decisión en relación a la variedad a utilizar. Como yo al inicio de la charla decía que la soja, o sea, elegir el genotipo tiene influencia sobre el rendimiento que vamos a obtener, pero a la vez el ambiente y la interacción de este ambiente con el genotipo explican mucho mejor los diferentes rendimientos alcanzados en diferentes calidades de ambientes dentro de un mismo lote. Por lo cual es importante caracterizar a los lotes, aplicar herramientas para diferenciar zonas de manejo y tratar de tener en cuenta todas ellas al momento de elegir la variedad. Por ejemplo, el agua inicial con la que cuenta el cultivo, la posición en el relieve que tiene cada lote, la influencia o no de una napa, si existiera, y la calidad de esa napa. Bueno, son todas variables que ayudan a tomar una mejor decisión y que nuestra elección de variedad se vea complementada por todas estas variables para llegar a un mejor resultado. Una vez definida la variedad, una vez definido o bien caracterizado el ambiente de cultivo, resta diferir fechas de siembras o armar el plan de siembra difiriendo fechas de siembra y grupo de madurez de manera de diversificar el riesgo, de manera digamos, que ese riesgo productivo baje, tratando de explorar, teniendo en cuenta que para la soja el periodo crítico es llenado de granos, tratando de ubicar con fecha de siembra y grupo de madurez ese llenado de grano en diferentes momentos del año, previendo la situación hídrica, la situación de temperaturas que vayamos a tener. Y para terminar de ajustar el cultivo, y en ese sentido la agencia también realiza ensayos, es ajustar el resto de las prácticas de manejo que tienen que ver con la implantación de soja, que más allá de elegir bien un genotipo, de caracterizar bien el ambiente, sería ver a qué distanciamiento entre hileras va a ser sembrado, cómo juega ese distanciamiento entre hileras con la fecha de siembra elegida, la configuración de la maquinaria, y por último, y como menos importante de todas estas variables que fuimos enunciando, la densidad, digamos, de
de siembra que vamos a utilizar. Bueno, este es un resumen aproximado, bastante reducido, de lo que implica elegir bien una variedad de soja y cómo esa decisión, y recalcamos, debe ser, digamos, acompañada de la caracterización ambiental correcta.